Bueno, sí. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Gracias a Dios, hermanos, por este día, porque nos permite estar de nueva cuenta en este lugar y congregarnos y alabar su nombre. Qué hermosa manera siempre, hermanos, en la que el Señor usa a mis hermanos de la alabanza y nos llevan a su presencia a través de esos himnos de adoración. Qué hermoso es esta alabanza que entonan, porque nos lleva a ver más allá, hermanos. Ya lo explicábamos en ocasiones pasadas. Anhelar esa eternidad, alabando su nombre, dándole gracias al Señor. Yo les invito, hermanos, a que se pongan de pie, a que me ayuden a orar por la palabra de Dios, para que sea solamente Él ministrando nuestras vidas y todo aquello que sea de parte del hombre no proceda. Amantísimo Dios, te damos gracias hoy en esta mañana por este momento, porque nos permites venir ante tu presencia, Señor, y alabar y bendecir tu nombre, Señor, adorar en tu presencia y a gozarnos con los testimonios, bendito Dios, porque aún en medio de estos nos muestras tus favores, tu bondad, tu misericordia para con tus hijos. Yo te doy gracias, Señor, porque nos permitiste llegar con bien a este sitio, porque nos permites descansar en ti, Señor. Saber, bendito Dios, que el que hace la obra en nuestras vidas es el Santo de Israel. Y en el nombre de Cristo, hermoso Espíritu Santo, hoy sé tú quien llegues y llenes la vida de tu pueblo, llenes mi vida, ministres mi vida y ministres la vida de mis hermanos. Que hoy seas tú, poderoso Espíritu de Dios, el que hable, el que haga una poderosa obra. Yo te pido en el nombre de Jesús que tomes el control de este momento y de esta predicación y de todos los lugares donde se expone tu palabra, para que ésta se haga con temor y con temblor delante de tu presencia. Que todo aquello que sea del hombre nunca proceda, Señor. Que no se confunda tu pueblo, que no se extravíe tu pueblo, Señor. Yo te pido en el nombre de Cristo que sigas bendiciendo a mis hermanos de la alabanza en general, Señor, con los que están con mi hermano Ariel y con mi hermano Toño, sabiendo que somos un solo cuerpo. Que los sigas usando, Señor, porque es muy hermosa la manera en la cual, bendito Dios, fluye, bendito Dios, tu presencia en la adoración, en la exaltación, y lo podemos sentir, bendito Dios, porque nuestros corazones vibran, Señor, porque nuestra alma, bendito Dios, descansa en tu presencia y se goza también. Yo te pido en el nombre de Jesús que nos permita seguir caminando, Padre, y terminar, bendito Dios, ese cometido, esa carrera, Señor, y recibir de ti, bendito Padre, la promesa, la recompensa que es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del poderoso Espíritu Santo. Amén, amén y aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor. Tome su lugar, mi hermano. Vamos a empezar hoy en esta mañana, hermanos, y vamos a la segunda carta de Pedro, capítulo 3, por favor, verso 9. Amén, mis hermanos. Hoy el tema que el Señor tiene para nosotros fluye desde este versículo que dice la palabra: en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es, ¿qué, hermanos? Paciente. Paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno, ¿qué, hermanos?, perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Dice la segunda parte de este verso que el Señor, ¿qué es? Paciente. Es paciente para con usted y conmigo, con un propósito. ¿Cuál es ese propósito, hermanos? Que no perezcamos.
Amén. Hoy en esta mañana el tema que el Señor nos regala tiene que ver con esta palabra, paciencia. Vayamos, hermanos, a Gálatas 5:22. No sin antes, hermanos, todos conocemos lo que es la paciencia. Y si habláramos de acuerdo a una respuesta de un diccionario, encontramos que es una capacidad de sufrir y tolerar desgracias, adversidades con fortaleza, sin quejarse ni rendirse. Un estado en el cual naturalmente como hombres, muchos, yo, podemos estar fallando, el no tener paciencia, el no ser pacientes. Pero si nos vamos a la Biblia, en este texto en el cual nos habla de un fruto del Espíritu Santo, encontramos la palabra paciencia, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. ¿Qué dice, hermanos? Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, hermanos, la paciencia en la Biblia queda expresada como fruto del Espíritu Santo. Y si sabemos quién está en nuestro corazón, y si sabemos quién es el que nos guía, esto es el Espíritu Santo, la paciencia tiene que ser parte de mi vida y tiene que ser parte de su vida. Amén. ¿Por qué? Porque si yo tengo el Espíritu de Dios, la paciencia tiene que estar en mi vida, al igual que la fe, al igual que el amor, que la mansedumbre. Pero si hablábamos de este proceso de la paciencia, también existe la impaciencia. También existe la parte de desesperarnos, la parte de ser impacientes. Y es cuando empezamos a errar un poquito, porque empezamos a actuar nosotros. Aquí hay una parte, hermanos, que les quiero compartir, que es aquí mismo. Del verso 16, por favor, al 21, de Gálatas 5:16. Dice la palabra de Dios: digo pues, andad en el Espíritu, no en el de nosotros, en el Espíritu Santo, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el del Espíritu, y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, y comienza una lista tremenda, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas o cosas semejantes a estas, los dice atrás, no heredarán el reino de Dios. Y hay una tremenda diferencia, hermanos, porque vemos que los frutos o las virtudes mencionadas son caracterizadas, más bien, lo que menciona se caracteriza como fruto. En contraste, hermanos, a lo que leímos, que son las obras de la carne, es completamente distinto. Y solamente existe alguien capaz de lograr eso en su vida y en mi vida, hablando del fruto. Y esto es el gobierno del Espíritu Santo establecido en su corazón y en el mío. La autoridad que Él tiene sobre su vida y sobre la mía, y de gobernarnos y de nosotros ser quien nos dejemos guiar por Él para producir ese fruto. No va a ser nunca con mis fuerzas, no va a ser nunca cuando yo crea, ni con la famosa fuerza de voluntad, porque hay quienes intentan, quienes inician, y al final del día terminamos en un fracaso. ¿Por qué?
porque no dejamos que el Espíritu Santo obre, porque limitamos un poquito esa participación y somos nosotros quienes empezamos a errar y quienes empezamos a chocar, quienes empezamos a tropezar, porque el Espíritu Santo es el único que puede obrar en nosotros y que puede producir un cambio radical en nuestro carácter y en nuestra vida. Pero hay que ver la diferencia, hermanos, en no ser proveedores para las obras de la carne y en dejar ser guiados por el Espíritu de Dios. Amén. Las obras de la carne, hermanos, aparecen en plural, y lo leímos bien. Dice el verso 19, y manifiestas son las obras de la carne, y viene tremenda lista. Y el fruto, en el verso 22, aparece como uno solo. Es indivisible, hermanos. No se separa, no se divide. Dice, mas el fruto del Espíritu Santo es, y comienzan los 9 frutos. 9 en uno. No dice los frutos, no dice aquí está la canasta y aquí está el fruto del amor, el fruto, no, el fruto. Lo que el Espíritu Santo te va a dar a ti es todo conjugado. Es para que lo ejerzas en tu vida. Entonces, hermanos, al ver esta situación, cada uno de ellos, a la manera que el Señor lo va permitiendo y va moldeando nuestra vida y nuestro crecimiento, estos van aflorando. En ocasiones podemos tener mucha fe, pero nos falta paciencia. Y podemos tener paciencia, pero nos falta fe. Y podemos tener amor, pero nos falta bondad. Y podemos ser bondadosos y tener esa bondad, pero nos falta paz, hermanos. Nosotros tenemos que establecernos en la presencia del Señor y decirle, Padre, gobierna mi vida. Señor, que sea siempre tu voluntad en mi vida y no lo que yo quiero. Que sea lo que tú tienes preparado para mí, mas no lo que yo deseo, a lo que me quiero aferrar. Porque podemos hacer cientos de interrogantes, pero cuando vemos quién dirige nuestras vidas, ya sea yo o ya sea el Espíritu Santo, es ahí donde están los resultados para nosotros. Las bendiciones o los errores. La postura de seguir siendo guiado y seguir caminando a través de circunstancias adversas, o la postura de estar en tropiezo y en decadencia delante de la presencia de Dios. Amén. Yo les invito, hermanos, a que entonces hagamos una reflexionante de 2 de Pedro 3:9. Y lo podemos volver a leer, si nos puedes apoyar, Dani, por favor. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, para con usted y conmigo, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos a un arrepentimiento. Encontramos una explicación adecuada de que no se haya consumado el regreso de Cristo, hermanos. Y esto va o reside al carácter misericordioso de Dios. ¿Por qué? Porque Él lo dice. Porque Él no quiere que ninguno se pierda. Porque Él es paciente. Porque Él es un Dios con paciencia. Porque su carácter de Dios aplica la paciencia en amor y en misericordia para con usted y conmigo. Y yo me preguntaba, porque este tema venía a principios de semana para mi vida, cuánta paciencia tengo y cuán paciente soy en primera para ver y escuchar lo que Dios tiene para mi vida y para mis planes. Porque yo quiero, porque yo anhelo, porque yo deseo, pero el que decide es Dios. Y cuando la cosa va de bendición para su vida, no se preocupe, porque lo que se ponga no la va a detener, va a llegar la bendición de Dios. Pero cuando usted decide y se mueve, cuidado, porque entonces viene el Señor, pero ¿qué está pasando? Y le cuestionamos a Él cuando nosotros mismos estamos decidiendo.
Yo hablaba este tema a principios de semana con mi esposa, porque en verdad, hermanos, como testimonio, yo me he sorprendido de cómo el Señor nos permite lograr ciertos objetivos en nuestra vida como papás, como familia, pero nos está deteniendo uno. Y le digo, Señor, si tú has permitido que lo que nosotros realizamos sea de beneficio para terceros, aquí estoy yo. Le digo, aquí está mi hogar. No te olvides de nosotros. ¿Y mi paciencia? Esto es confrontativo, esto es usted y Dios. Y así como yo voy y le digo a Güero, hijo, hasta aquí, el Señor viene conmigo y me dice, hijo, hasta aquí. Y cuando uno deja que el Señor sea el que obre, que el Señor sea el que prospere, que el Señor sea el que bendice, es difícil, duele, pero hay que esperar en el Señor. Y yo le digo al Señor, pues gracias porque hasta el momento nos tienes con vida, nos tienes con salud, hablando con mi familia, mi esposa, nos tienes íntegros. Tenemos un lugar donde estar, tenemos un medio de transporte, lo que tú tengas para nosotros va a ser mejor que lo que se fue. Y le tengo que dar gracias a Dios. Y ese es un propósito que en nuestra vida tenemos que entender. Y a pesar, hermanos, de que nos desesperamos como carne, tenemos que dejar que esa paciencia crezca. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Y aunque nosotros hagamos berrinches, berriemos, hermanos, nos disgustemos, es mejor dejarnos guiar por el Señor. Lo que anhelemos, el Señor lo va a proveer, pero tengamos paciencia. Lo que deseemos, hermanos, el Señor lo va a proveer. Él tiene cuidado de sus hijos, pero tengamos paciencia. No nos esforcemos, porque a pesar, hermanos, de que podemos tener el medio para adquirir, si el Señor dice no, es a mi tiempo, no el tuyo, estamos así. En el tiempo del Señor, no en mi tiempo. Aunque yo tenga la capacidad de ir a comprar ahorita una botella de agua, si el Señor dice no vas, no vas. Y aunque aquí esté aquí enfrente de la tienda, es lo que el Señor disponga. Yo solamente le decía al Señor, enséñame a entender, ayúdame y bendíceme, porque yo sé que cuando esto aflore en mi vida, voy a ser bendecido por ti. Y cuando esto aflore en su vida, usted va a ser bendecido por el Señor, porque va a disfrutar de ese fruto. Va a disfrutar de ese fruto con los suyos, de esa bendición, de haber esperado en el Señor el tiempo perfecto para un cambio en su vida. Y esto es paciencia. Esto es paciencia, hermanos. Algunos, yo me he quedado sorprendido, tienen una paciencia tremenda. Otros no tenemos paciencia ni para las tortillas, ni para formarnos. Yo cuando veo gente digo, ahí nos vemos, compro en otro lado. ¿Por qué? Porque andamos sobre el tiempo. Algunos al volante, algunos en cualquier circunstancia. Yo he conocido gente que a pesar de que les llueve y les truena, su paciencia es inquebrantable. Y callan y no expresan. Y yo digo, Señor, qué tremenda paciencia. Y hablaba con mi esposa estas circunstancias y me acordaba de ciertos varones de la Biblia, porque hay muchísimos y muchísimos ejemplos. Y el primero, hermanos, que puede saltar a mi vista y que brincaba era Job. Tremenda situación con Job. Y hoy yo me puedo excusar y decir, pues sí, pero pues era Job. ¿Y qué diferencia había entre Job y usted? La búsqueda por el Señor, la intimidad con Dios. Porque Job era de carne, era de huesos, era un varón como usted y como yo. Un hombre que sentía el dolor y la alegría. Y más sin embargo, ¿qué pasó con este varón? Dios permitió que Satanás tocara todo lo que tenía menos su vida. Y en un día recibió 4 noticias instantáneas: la pérdida de sus hijos, la pérdida de sus bienes. ¿Y qué hizo él, hermanos? Job 1:20, por favor, Dani.
Dice la palabra de Dios, hermanos, que entonces Job, después de recibir estas noticias, se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y hoy alguien viniera a decirme, oye, ¿sabes qué? Es que acabas de perder a tus hijos. La primera impresión como padre es el porqué, el shock y el grito abierto al momento al cielo. Pero Job dice, se postró y adoró. ¿Quién de nosotros podía hacer eso, hermanos? ¿Quién de nosotros podía entender esa paciencia con la que Job estaba por la comunión que él tenía con Dios? Job entendió la postura en la cual él vino del vientre de su madre y la postura en la cual él iba a descender a las sepulturas. Y lo dice el siguiente versículo, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová, ¿qué, hermanos? Pero Señor, ¿cómo puede ser posible? Si yo aquí estoy, si estoy los jueves, si estoy los domingos, y reparto folletos. Porque no tenemos esa paciencia. Porque en nosotros no se ha forjado ese carácter que tiene el Espíritu Santo en nuestras vidas. El de tener paz en medio de los problemas. El de tener paz en medio de cualquier circunstancia adversa en nuestras vidas. Porque Él lo entendió. Y Él dijo, yo vine sin nada. Dios me prosperó en esta tierra. De Él proviene todo, Él me lo quitó. Que su nombre bendito. Perdí a mis hijos, no pasa nada. Me postro y adoro. ¿Quién lo podría hacer? Yo mismo me pregunto, ¿tendría esa capacidad? A pesar de que amamos mucho a Dios y tenemos toda nuestra fe depositada en Él, posiblemente cuestionaríamos su voluntad, sin entender que a la larga, como Job, trae una bendición para nuestras vidas, porque Él lo bendice. Y cuántas cosas más no pasan, hermanos, que nos hacen ver la situación ahora sí, como decimos, ya de veras, y no entendemos ese propósito de Dios en nuestra vida. No entendemos verdaderamente la postura que Dios tiene para nosotros, porque somos nosotros mismos quienes estamos caminando, porque somos nosotros mismos quienes estamos ahí, hermanos, aparentemente adentro de la presencia de Dios, pero al mismo tiempo separados por tomar yo mi decisión y mi voluntad. Otro varón, hermanos, que brincaba mucho en mi vida, David, el salmista, desde su juventud elegido para ser el rey de Israel. Un varón con muchos aspectos en su manera de ser, con muchos errores, pero más sin embargo, muchos de los salmos y de esos hermosos poemas que leemos hoy en la Biblia, en las direcciones, que podemos escuchar en las predicaciones, fueron escritos en momentos de angustia, fueron escritos en momentos de persecución, de problemas, de incomodidades personales y espirituales. Pero David sabía perfectamente de quién venía su fuerza. Y su fuerza venía de Dios, hermanos. Hay algo muy importante, hermanos, que lo dice la palabra, que este varón fue hallado conforme al corazón de Dios. Conforme al corazón de Dios. Qué impactante circunstancia que en los tiempos de Noé a Dios le dolió en su corazón haber hecho al hombre, pero que más adelante iba a encontrar a un joven con un corazón conforme al de él. ¿Cuántas veces no quisiéramos nosotros tener un poquito de ese corazón, de verdaderamente hacer lo que Dios nos dice en nuestras vidas, de verdaderamente guiarnos conforme a la voluntad de Dios? Porque como padre o como hijo recibimos la guianza de nuestros padres, y si nos decían ten cuidado, te vas a caer, hacíamos caso y a veces nos quitábamos y íbamos bien, pero hay veces que no lo hacíamos y nos caíamos, y no solamente caíamos, nos heríamos. Pero cuando escuchamos la guianza de Dios, vamos a ir de victoria en victoria. Y ahí van a estar las pruebas, y ahí van a estar los tropiezos, pero vamos a salir adelante,
Salmo 27, verso 14, hermanos, por favor. Dice el Salmo: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Y dice afirmando: sí, espera a Jehová. La espera en Dios, hermanos, conlleva paciencia. Y esta es la clave para una vida victoriosa. Y esto es aguardar a Jehová, esperar en Dios, tener paciencia, estar tranquilos, hermanos. Porque, hermanos, viene la interrogante y viene la pregunta que hacía Pablo en el 8:31 de Romanos. Yo se lo leo: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El salmista dice: aguarda, espera a Jehová. Y más adelante se escribe: si Él es por ti, ¿quién es contra ti? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que también lo entregó por todos nosotros, te pregunta: ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dice el verso 35: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Si yo estoy esperando en Él. Iglesia de Cristo, ¿quién te puede separar de su amor? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. Dice el verso 37: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en quién, hermanos, en Cristo Jesús, Señor, muerto. Entonces le dice el salmista: aliéntese su corazón y espere a Jehová con paciencia, porque nada lo va a separar de su presencia. Con paciencia, porque nada lo va a separar de su amor. Desnudez, la falta, la escasez, una enfermedad, ni aún la misma muerte lo va a separar si usted espera en Él. ¿Qué está pasando con la iglesia? ¿Qué está pasando con el cuerpo de Cristo? Existe la oportunidad de reunirnos. ¿Y dónde estamos? Existe la posibilidad de seguir abiertos, de tener la libertad de culto. ¿Y dónde estamos esperando? Hay apatía en los corazones. Hay distanciamiento de la presencia de Dios. Y lo más triste es que muchos se están enfriando, porque la paciencia en esperar el proceso del Señor en su vida se está agotando. Porque tal vez quisiéramos respuesta al tronar nuestros dedos y esta no llega. Pero hay un tiempo, y ese tiempo es perfecto, y ese tiempo es hermoso, cuando usted se deja guiar por el Señor. Hay muchísimas y muchísimas circunstancias que están afectando al pueblo de Dios. Y no es porque el Señor lo permita. Él a mí me dio la libre decisión. Es porque yo no tengo puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y tal vez me quejo de los errores. Y tal vez estoy viendo la paja ajena. Y no estoy viendo mi propia viga. Y nos excusamos y decimos: no, ¿para qué? ¿Para qué esto? ¿Para qué aquello? Cuando es su salvación. No es nuestra salvación, es su salvación la que está en juego. Y aún así le decimos al Señor: ahorita no me interesa, mi paciencia se está agotando. Posiblemente me iba mejor afuera, o posiblemente estoy mejor afuera, pero tremenda circunstancia para el día de la ira, hermano. Que hoy estamos aquí. En verdad, agradezcámosle al Señor que Él ha sido paciente, porque hoy es 7 de noviembre y al haber iniciado la pandemia hasta el día de hoy,
¿Quién falta de su pueblo del Señor en este lugar? Mis hermanos que han enfermado son testimonio vivo del poder de Dios, de que aquí siguen, porque aquí está la presencia del Dios Todopoderoso, porque el Señor ha guardado a este lugar, a este pueblo, porque el Señor ha respaldado la vida de nuestro pastor y la vida de todos y cada uno de ustedes. ¿Qué acaso esto no es de decirle, Señor, gracias por tu paciencia? ¿Qué acaso no esto es de decirle, Señor, gracias por tu amor, porque aquí sigo con pie? Porque hoy tal vez mi vecino ya no está, porque hoy tal vez un familiar ya descendió a la sepultura, pero conmigo estás paciente, por amor, por misericordia, porque no quieres que me pierda. Hermanos, tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir siendo esforzados y valientes, no claudicar, no menguar, al contrario, entre más duro pegue, más duro nos agarramos del Señor, porque mayor es Él, porque mayor es Él. Y si dio a su Hijo, yo le pregunto y me pregunto, ¿acaso aquello que hoy no necesitamos no nos lo dará? Y si aún no nos lo da, que el Señor sea glorificado. Y si no va a llegar, que el Señor sea glorificado. Él tiene una manera de bendecirnos. Y si no va a ser en esta tierra, pues que sea una vida eterna, pero que sea con Él. Y no va a llegar en este momento, que nos permita pero disfrutarla en el cielo. Y si aquí tenemos circunstancias que nos limitan como seres humanos, alguna faltante, alguna escasez, no se preocupe, en el cielo no necesita dinero, no se preocupe que en el cielo no necesita un auto ni una casa, ahí hay una morada con su nombre. Solamente siga siendo fiel, iglesia, siga siendo fiel a su Señor, a su Creador, porque Él no le desecha, porque Él no le deja fuera. Trabaje, disfrute en buena manera, comparta, bendiga, pero no se descuide y no se aleje de su Creador. Un varón que también, yo se lo comenté a mi mujer, me sorprendía mucho, fue Jacob. Si conocemos esa historia, está en Génesis en el 29, verso 20, hija, por favor. Es increíble su paciencia, porque sabemos cuánto tiempo trabajó a Labán por su mujer. Y es increíble el amor y la paciencia de este varón, porque dice la palabra de Dios, así sirvió Jacob por Raquel 7 años. Le parecieron como pocos días. ¿Por qué, hermano? Porque la amaba. Y más sin embargo, cuando llegó el momento de que se había cumplido el tiempo, de acuerdo a la costumbre de ese lugar, Labán le entregó a Lea, a la mayor, porque le dijo, es que aquí primero se va la grande y después la chica. Oye, pero es que así no quedamos. Bueno, es que aquí se acostumbra así. ¿Y qué dijo? De acuerdo a la tradición, cumple la semana con esta y se te dará también a la otra. ¿Ok? Pero trabajarás otros 7 años más. 14 años por amor, por paciencia. Estuvo al servicio de su suegro por Raquel. Y nosotros como varones, esa paciencia y ese amor muchas veces ya ni existe. Cuánto anhelábamos el ver a la persona que hoy es nuestra pareja y cómo van cambiando los tiempos y los detalles, y el Señor es fiel con nosotros. Cuántas veces inclusive llegábamos a irnos caminando, lloviendo, viajar con tal de estar con esa persona, y muchas veces en las relaciones hoy en día ese tipo de cosas se enfrían. Yo le pido al Señor, si hoy te fallo en esta área, auméntamela. Y que tú seas siempre con nosotros en mi matrimonio. Y hoy estamos fallando en algo, hermanos, aún en nuestro hogar, porque la paciencia va en todos lados. Y démosle al Señor misericordia, porque no somos dos, somos uno. Y lo que a ella le duela, nos duele a nosotros. Y lo que a ella le goce, que nos goce a nosotros, y viceversa, varona. Lo que a su esposo le aflija, que también le aflija a usted. Lo que a su esposo le duela, que también le duela a usted. Porque eso es lo que nos enseña el Señor. Él no quiere que nadie se pierda, es paciente.
le da su amor, le da su paciencia, le da su misericordia. Y a pesar de los años, Él sigue siendo el mismo. Nuestro carácter tiene que ser el mismo con nuestra mujer, dentro de casa y fuera de casa. El carácter de la varona para con su varón tiene que ser el mismo, dentro de casa y fuera de casa. Porque ejemplo tenemos de parte del Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, el proceso de tener un resultado o el objetivo de un resultado conlleva un proceso. Ese proceso, hermanos, lleva un tiempo. Y ese tiempo para lograrlo lleva paciencia. Y cuando la paciencia se consuma, da un fruto, da una bendición. Nosotros tenemos que pedirle a Dios que Él sea quien gobierne nuestra vida plenamente, en todos los aspectos, en todos los sentidos, hermano. Porque la paciencia es fundamental para lograr objetivos. Porque la paciencia tiene resultados. Aún así, hermanos, en nuestra vida diaria, al igual que en Job, esa paciencia y esa intimidad con el Señor debe permanecer en días buenos y en días malos, en noticias agradables y en noticias que no nos gustan, hermanos, y en cualquier circunstancia que como ser humanos podamos desear o anhelar en buena manera. Recuerde algo, siempre consulte al Señor, siempre consulte al Señor, que se haga su voluntad y no la mía. Proverbios 16:3, por favor. Ya. Dice este hermoso proverbio, hermanos, si algo anhela, si algo desea, de acuerdo a la paciencia y la voluntad de Dios, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Si Dios quiere, te va a dar. Si Dios no quiere, no se va a dar. Pero al estar encomendado en Jehová, nuestros pensamientos, todo lo que es a nuestro entorno va a ser afirmado. Lo que sea de bendición para su vida. Y si Dios quiere y anhela algo como padre, el Señor le va a proveer. Y si Dios quiere y anhela algo como hijo, el Señor lo va a proveer. Pero nunca deseche a Jehová, su Dios, y nunca lo deje como la segunda opción. Siempre es la primera y es la única. No hay más. No hay más, hermanos. ¿Quiere que le vaya bien? Busque a Dios. Ore, doble sus rodillas. ¿Quiere que nos vaya mal? Sigámosle creyendo que estamos bien. Engañémonos a nosotros mismos. Pero no es así, hermanos. Número 2, hermanos, la paciencia en Dios en tiempos de angustia nos lleva a una mayor calidez y excelencia. Escuche esto, de experimentar su presencia, su voluntad y poder en nuestras vidas. Salmo 41. El hecho de esperar en Dios nos lleva a una mayor relación con Él, porque aunque haya pruebas y haya luchas, dice el salmista, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó, ¿qué, hermanos? Mi clamor. Segundo, por favor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. ¿Por qué? Porque pacientemente estamos esperando a Jehová, y aquello que nos aflija y aquello que nos esté en este aspecto molestando, intimidando, va a llegar el rescate del Señor y lo va a establecer y lo va a poner en una peña, en un lugar firme, y le va a bendecir y le va a sacar en victoria. Y no va a haber circunstancia, hermanos, que pueda con un hijo de Dios, porque cuando el hijo de Dios entiende, ¿quién va con él? Lo demás es lo de menos, hermanos, porque no hay nada que lo separe de ese amor, de ese carácter misericordioso, de ese carácter paciente de Dios para con su vida, porque Dios le ama, hermanos. El último punto ya para terminar, hermanos,
Hebreos 12, 1 y 2, por favor. Hablemos de una paciencia, hermanos, activa y permanente, y la más importante en el creyente, en el Hijo de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios: por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nubes de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ojo, hermanos, para no caer, puestos los ojos solamente en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Encontramos la palabra paciencia en un estado dinámico y activo, con un significado de permanencia. Corramos con paciencia. No dice ahí quédate y ya estuvo. Corre con paciencia. Corre con paciencia. Un hijo de Dios guiado por el Espíritu Santo corre la carrera pacientemente, perseverando a través de las dificultades, perseverando a través de los problemas. Ahí mismo atrás, por favor, en el 10:35 a 39, hermanos. Dice: no perdáis, pues, ¿qué, hermanos? Vuestra confianza, que tiene que, hermanos, grande galardón, porque os es necesaria la que, la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros, dice la palabra de Dios, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Iglesia de Cristo, siga corriendo hacia la meta con paciencia, perseverando, sabiendo que su galardón es la vida eterna con Cristo Jesús. Nuestra paciencia, hermanos, nos es necesaria, dice la palabra de Dios. Verso 36. Porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. Tenemos que seguir adelante, hermanos, con paciencia. Paciencia, hermanos. No pasa nada. Dios está con nosotros. Paciencia, hermanos, que si seguimos así, avanzando y perseverando, un día recibiremos esa corona de vida eterna. Que el Señor les bendiga, hermanos.